Por favor, me avisan si se escucha. ¿Se oye? Ya. Compañeros, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Nosotros vamos a exponer vamos a dar a conocer lo que es el síndrome post-COVID. El síndrome post-COVID, hemos visto que hay numerosos pacientes con COVID-19 leve a grave, no tienen una recuperación completa y presentan una gran variedad de síntomas crónicos durante semanas, incluso hasta meses, tras haber adquirido la infección, con frecuencia de carácter neurológico, cognitivo o psiquiátrico. Tras 18 meses de la pandemia, después de haber empezado la pandemia, se han registrado más de 164 millones de casos confirmados y al menos 3,4 millones de personas han fallecido. Estudios descriptivos durante la primera ola de la pandemia en el 2020 señalaron que al menos un 10 a 20% de los sujetos que se había recuperado por completo pasa a las 3 semanas. Se desconoce cuánto tiempo puede durar el periodo de convalecencia y los motivos de la notable variación de las secuelas entre los diversos individuos que han adquirido este síndrome, esta infección COVID-19. Sin embargo, esta no es una característica única del COVID-19, ¿no? Hay varias enfermedades víricas que también pueden desencadenar síntomas crónicos y persistentes. En cuanto a la definición del síndrome post-COVID, en diciembre de 2020, el Instituto Nacional para la Salud y Excelencia en el Cuidado del Reino Unido publicó una guía sobre las consecuencias a largo plazo de COVID-19. En esta guía distingue lo siguiente. Distingue que el COVID-19 agudo, los signos y los síntomas de COVID-19 duraban hasta 4 semanas. El COVID-19 sintomático en curso, cuya clínica duraba de 4 a 12 semanas, y el síndrome post-COVID. Esta guía se denomina la guía NICE, que define el síndrome post-COVID-19 como un conjunto de signos y síntomas que se desarrollan durante o después de la infección compatible con COVID-19. Y este síndrome continúa durante más de 12 semanas. Los síntomas pueden presentarse a menudo superpuestos, fluctúan y cambian con el tiempo, a veces a modo de brotes y afectan a cualquier sistema corporal, incluyendo los sistemas cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal, neurológico, musculoesquelético, metabólico, renal, dermatológico, y otorrinolaringológico, hematológico y además de problemas psiquiátricos, dolor generalizado, fatiga y fiebre persistente. Acá les muestro una imagen, una tabla de la misma guía donde clasifica, ¿no?, los diversos síntomas del síndrome post-COVID clasificados por sistemas. Vamos a ver que hay afección a nivel del sistema respiratorio, cardiovascular, neurológico, gastrointestinal y síntomas sistémicos, ¿no?, o generales. También dentro de los respiratorios vamos a ver los más destacados, que es la tos y la disnea. A nivel cardiovascular, dolor torácico, presión, palpitaciones. A nivel neurológico, cefaleas, mareos, acúfenos, entre otros. De igual manera, a nivel gastrointestinal, dolor abdominal, náuseas, diarreas, anorexias y otros síntomas sistémicos generales, como son la fatiga, fiebre, dolor, artralgias, dolor de oído y de garganta. Según la guía NICE, que se publicó en Reino Unido, el diagnóstico de síndrome post-COVID se puede considerar antes de las 12 semanas, mientras se evalúa la posibilidad de una enfermedad subyacente alternativa. El término COVID persistente se usa comúnmente para describir los signos y síntomas que continúan o se desarrollan después del COVID-19 agudo, e incluye tanto síndrome COVID sintomático en curso como un síndrome post-COVID. En cuanto al Centro de Control de Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, utiliza el término post-COVID para describir cualquier trastorno o alteraciones de la salud que persisten más de 4 semanas tras la infección del SARS-CoV-2, y se distinguen 3 subtipos: COVID persistente, síntomas de consecuencias de daños de múltiples órganos y consecuencias de tratamiento COVID
o de la hospitalización prolongada que haya tenido el paciente, ¿no? En cuanto a los síndromes postinfecciosos se han descrito con otros coronavirus. Por ejemplo, el coronavirus asociado al síndrome respiratorio agudo grave causó un brote epidémico en el 2002, que se inició en Guangdong, al sudeste de China, con más de 8.000 casos registrados y 774 fallecidos. Estudios de seguimiento de esta epidemia eh, de los sobrevivientes revelaron que el 50% de supervivientes presentaba fatiga y trastornos de sueño a los 12 meses. El otro 50% un síndrome de fatiga crónica a los 4 años. Y un 25% reunía criterios de síndrome de encefalitis mialgia. Y hubo otra revisión sistémica de un metaanálisis de las manifestaciones psiquiátricas asociadas a enfermedades de SARS-MERS y SARS-CoV-2, que es el COVID-19, donde refieren que las manifestaciones psiquiátricas también persisten en la fase crónica y concluyen que el estrés postraumático es muy prevalente en la fase aguda, es aproximadamente un 32%, la depresión en un 19,5%, déficit de memoria en un 19%, irritabilidad 12,8%, ansiedad, insomnio también en el mismo rango, ¿no? 12%. Y en la fase de convalecencia, este metaanálisis mostró que la prevalencia de trastornos por estrés postraumático del COVID-19, aproximadamente de 32,2% es de la depresión y el 14,9% de depresión y de los trastornos de ansiedad un 14,8%. En cuanto a la evidencia epidemiológica, la encuesta por infección por coronavirus publicada por la Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido ha recogido datos aleatorios de muestras representativas de la población en la comunidad. Según esta encuesta, refiere que un 20% de las personas que padecieron COVID-19 tuvo síntomas con una duración superior a las 5 semanas y un 10% síntomas que duraron más de 12 semanas. Asimismo, 300.000 personas presentan síntomas con una duración entre 5 y 12 semanas, esto registrado en el 2020. La Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido ha actualizado sus datos en marzo del 2021 y estima aproximadamente que 1.100.000 personas han presentado síntomas de COVID-19 persistente con una duración superior a 4 semanas. Entonces dicen que los síntomas duran más de 12 semanas en un 65% y habrían limitado las actividades de vida diaria aproximadamente un 20% de sujetos tras haber adquirido la infección, ¿no? Y manifestado los síndromes post-COVID. Según el Instituto Nacional para la Investigación de Salud británico, refieren que de un 20 a 30% de las personas que no ingresaron en el hospital en fase aguda presentan al menos un síntoma un mes más tarde y un 10% 3 meses después. Además, refieren que el 12% de niños entre 2 y 11 años y el 14,5% entre 2 y 16 años relataron síntomas de fatiga, tos, cefalea, dolor muscular o pérdida de gusto o olfato 5 semanas después de padecer el COVID-19. Entonces, se han publicado diversos trabajos clínicos sobre el síndrome post-COVID que difieren en el tamaño de la muestra, el tiempo del análisis, la metodología empleada y la gravedad y los criterios diagnósticos empleados, ¿no? En la siguiente tabla, en la tabla 3, vamos a mostrar un resumen de algunos de los estudios descriptivos que se han destacado procedentes de China, Europa y Estados Unidos. Este cuadro, acá vemos ejemplo de estudios descriptivos. Estos son los nombres de los diferentes grupos o sociedades descriptivas. Como nos refieren, ¿no? Usaron diferentes números de poblaciones. La metodología que usaron fue vía telefónica, clínica directamente. En cuanto a la gravedad, nos muestran, ¿no? Que aproximadamente ponen que fueron evaluados incluso pacientes en UCI, hospitalizados,
con manifestaciones leves. La metodología que usaron fue por teléfono, clínica, y los síntomas más comunes relatados, como por ejemplo vemos en el primer caso, el más prevalente es la fatiga, ¿no? Con un 72%. En el siguiente estudio, igual también, refiere la fatiga en un 55%. Y así sucesivamente. También la mayoría de estudios, lo que persiste como secuela, se podría decir, del post-COVID, se registra como la fatiga, ¿no? En este estudio también vemos que la fatiga prevalece en un 53%, de igual manera en el otro, fatiga 68%, y de igual manera la disnea, ¿no? Disnea, sueño y entre otros, ¿no? Continuando, vamos a ver los pacientes con COVID-19 leve. Sobre todo el síndrome post-COVID se ha descrito en pacientes con COVID, tanto leve como grave, y independientemente de la gravedad de los síntomas en la fase aguda. En un estudio que evaluó 292 pacientes con COVID leve, a los 16 días de diagnóstico, un 35% un 35% que era asintomáticos, no se había recuperado en las de 2 a 3 semanas posteriores, y dentro de los cuales figuraba como síntomas principales fueron la tos, la fatiga, la disnea. A diferencia de otro estudio de 150 personas con también COVID leve, que se había realizado a los 2 meses, los síntomas fueron en un 40% astenia, en un 30% disnea, anosmia y ageusia en un 23%. Siguiente. Ya. Dentro de otros tenemos a los pacientes que requirieron hospitalización. Aquí la mayoría de los pacientes relataban síntomas persistentes en el tiempo. Los síntomas más frecuentes en pacientes que requirieron UCI fueron que se encontró que en un estudio de 100 pacientes se describieron síntomas numerosos a las 7 semanas del alta, como fue la fatiga, la disnea, la tos, la disfagia, ansiedad, depresión, síntomas de estrés postraumático, problemas de concentración, de memoria. También en un estudio chino que era prospectivo realizado en Wuhan, se evaluó a 538 pacientes al menos 3 meses después de darles el alta, y los síntomas en este caso, o los síntomas fueron crónicos más frecuentes, fueron la alopecia en un 29%, la fatiga en un 28%, sudores en un 23,6% y trastornos de sueño. También, además de los síntomas físicos y cognitivos que presentaban esos pacientes con post-COVID, también mencionaron que se afectaba la calidad de vida, y tenían o les generaba una discapacidad importante y tenía implicaciones tanto financieras y también en su entorno laboral. Como se vio en un corte que hicieron en 38 hospitales de Michigan, se habían estudiado a 1.648 pacientes. A los 60 días del alta, de todos ellos, un 58% tenía dificultades que había empeorado para realizar las actividades diarias en su vida, así también como síntomas físicos y emocionales en un 97%, una pérdida financiera reportaban en un 26,6%, y un 66% o un 66,6% que todavía no se había en su puesto de trabajo. Siguiente. Ya. También vemos a los estudios a los 4 y a los 6 meses tras el COVID-19. En un estudio que es el COVERSAN, que evaluó un corte prospectivo de 201 personas con bajo riesgo de COVID-19 grave,
A los 4 meses, los síntomas más comunes fueron la fatiga en un 98%, dolor muscular en un 87%, disnea en un 88%, cefalea en un 83%, y el 42% presentaba 10 o más síntomas, y un 60% relataba tener síndrome post-COVID grave. Y en un corte de 1.733 pacientes, un 76% presentaba al menos un síntoma de síndrome post-COVID a los 6 meses. Y lo más prevalente fue la fatiga, la debilidad muscular en un 63%, trastornos del sueño en un 26%, alopecia, anosmia, ageusia, trastornos de la movilidad. Y los pacientes más graves presentaban anomalías en la disfunción pulmonar, fatiga, debilidad muscular, ansiedad y depresión. Siguiente. También vamos a ver los factores de riesgos y mecanismos patogénicos. Dentro de los factores de riesgos de síndrome post-COVID que se habían identificado incluían la gravedad de la enfermedad con una necesidad de ingreso hospitalario o a UCI, también una necesidad de soporte ventilatorio en la fase aguda, la edad mayor de 50 años, el sexo que era la mujer, comorbilidades, si tenía asma, enfermedad respiratoria previa, obesidad o un aumento en el índice de masa corporal, diabetes, hipertensión, cáncer e inmunosupresión también. Estos son factores de riesgo de gravedad y mortalidad en la fase aguda de COVID-19. Sin embargo, no existía una evidencia de su asociación exacta con el síndrome post-COVID. En los estudios de síntomas, de los síntomas de COVID se ha demostrado que padecer más de 5 síntomas durante la primera semana de la enfermedad se asociaba con un mayor riesgo de COVID-19 persistente, dentro de los cuales un 13,3% de los pacientes tuvo síntomas más de 28 días y el 4,5% más de 8 semanas y un 2,3% más de 12 semanas. Siguiente. Aquí vemos algunos de los factores que podrían implicar la heterogeneidad del síndrome post-COVID, como los síntomas residuales que persisten en la fase aguda de la infección, un daño o secuela de múltiples órganos que nos van a persistir tras la recuperación inicial, como una miocarditis, neumonía, fibrosis pulmonar, o un tromboembolismo, una enfermedad renal crónica o una afectación del sistema nervioso central como un ictus o una encefalopatía. También como las consecuencias de una hospitalización o una intubación prolongada, como el síndrome de poscuidados intensivos. También vamos a ver a las consecuencias de la inflamación, de la inflamación residual, como una vasculitis, una autoinmunidad, el agravamiento de las comorbilidades previas, el síndrome de fatiga crónica, encefalitis, mialgia, trastornos de estrés postraumático también. En cuanto a la etiopatogenia del síndrome post-COVID, se vio que era prevalentemente multifactorial, dado un amplio espectro de manifestaciones clínicas. Y el síndrome post-COVID es una entidad compleja y heterogénea en la que pueden existir varios factores, ¿no? Como estos. Una característica del síndrome post-COVID es la aparición de nuevos síntomas que puede fluctuar en el tiempo. A esto se ha propuesto diversas hipótesis para explicarlo. Tenemos 3. La primera es la presencia de una respuesta inmunitaria defectuosa por parte del huésped, que favorecía la replicación vírica por un tiempo más prolongado. La segunda era la existencia de un daño sistémico secundario a una respuesta inflamatoria excesiva o a una alteración del sistema inmunitario, como un síndrome de tormenta de citocinas. Y la tercera era la presencia de secuelas físicas o un deterioro físico o mental, psicológico y psicosociales, como la ansiedad, la depresión, y también una reinfección por el mismo, ¿no? O una variante diferente al SARS-CoV-2. Siguiente.
También vamos a ver el efecto de la inflamación y la respuesta inmunitaria. La respuesta inflamatoria puede afectar al endotelio de los vasos, ocasionándonos una endotelitis, al miocardio una miocarditis o al sistema nervioso central una neuroinflamación y entre otros sistemas también. Estudios post-mortem han confirmado la presencia de daño endotelial grave, una microangiopatía y fenómenos trombóticos, por lo que el daño endotelial y la disfunción endotelial podrían tener un papel adicional. Y el efecto causado por la respuesta inflamatoria puede empeorar los síntomas. Varios factores se han asociado a una respuesta inflamatoria sistémica excesiva, entre ellos la exposición a una carga viral elevada o la presencia de comorbilidades y el grado de inmunocompetencia en las personas que han padecido el COVID. Siguiente. Muchos de los efectos de la fase activa del virus persisten después de la resolución de la infección. Por ejemplo, un paciente con EPOC persistente puede tener una fibrosis pulmonar añadida significativa con un empeoramiento de los síntomas. Incluso puede ser dependiente de oxígeno. Esto también vamos a ver los marcadores de inflamación que van a continuar en algunos pacientes mucho después de la fase infecciosa de COVID. Después vamos a tener la activación de los mastocitos, observada durante la fase aguda de la infección y la fase posterior a la infección. Y esta puede ser responsable de algunos de los síntomas observados en los pacientes posteriores al COVID-19. Luego, el virus que causó el COVID se va a adherir a los periocitos y al endotelio de los vasos sanguíneos pequeños y pueden provocar un daño endotelial vascular, lo que nos va a dar como un resultado la microtrombosis vascular y el daño a los periocitos en la fase de contracción. Siguiente. Ya. También continuando con los efectos de inflamación y la respuesta inflamatoria, vamos a ver también a los diversos marcadores inflamatorios, como las citocinas de tipo 1, que es la interleucina beta 1, la interleucina 6, el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral, y al tipo 2, como la interleucina 4 y la interleucina 10. Estos van a estar aumentados en el suero de los pacientes con COVID-19. El paciente con COVID, con síndrome post-COVID, va a desarrollar una respuesta inmunitaria disfuncional con un aumento del interferón gamma, la interleucina 2, las células B y las células T, como la CD4 y la CD8. La detección de citocinas inflamatorias en las leptomeninges se ha asociado con la presencia de síntomas neurológicos a los 2 meses de la infección por el SARS-CoV-2. Las alteraciones detectadas en la resonancia magnética cerebral y la disminución de la tolerancia y el ejercicio también se han correlacionado con marcadores séricos de una inflamación. Siguiente. Bueno, prosiguiendo con lo que vendrían a ser las manifestaciones clínicas del síndrome post-COVID, lo vamos a separar de acuerdo a los órganos que afectan. A nivel del sistema nervioso central o el sistema nervioso en sí, podemos encontrar lo que son dolores de cabeza, disfunciones cognitivas, pérdida del olfato, incluso pérdida del gusto. A nivel pulmonar y cardíaco, más que todo encontramos lo que son las dificultades para respirar, las toses, tos que es muy frecuente, la disminución en la saturación de oxígeno, así como las palpitaciones y la fatiga. En el hígado se ha podido evidenciar lo que son la elevación de las enzimas hepáticas, así como también elevación, la fatiga. A nivel del páncreas se ha observado diabetes mellitus de reciente inicio. A nivel del estómago se presentó lo que son las náuseas, a nivel intestinal son las diarreas y a nivel renal lo que vendría a ser la disfunción renal. Siguiente. En cuanto a las manifestaciones cardiovasculares, hablamos de unas manifestaciones agudas que se dan al inicio de la presentación de esta enfermedad, como son las lesiones cardíacas, las miocarditis, el infarto agudo de miocardio en muchos casos, una disfunción cardíaca sistólica y diastólica que nos puede llevar a lo que es una insuficiencia cardíaca congestiva.
Arritmias ventriculares y auriculares. En muchos casos también se puede presentar lo que es el shock cardiogénico y las miocardiopatías. Los principales síntomas que se ha visto durante la fase aguda de la infección del COVID-19, más que todos los pacientes experimentan síntomas como dificultad respiratoria, dolor torácico y palpitaciones. Estos síntomas se ha visto que persisten en pacientes con post-COVID-19 con hasta 6 meses después de la infección, incluso después de la recuperación de la infección. En lo que son las imágenes de resonancia magnética, se pudo evidenciar que 26 pacientes después de 6 meses de la infección se observó lo que son fibrosis y edema en los miocardios, en el miocardio. A razón de esto se le hace lo que son las biopsias endomiocárdicas a estos pacientes, en aquellos pacientes, ¿no?, que estaban presentando una RM cardíaca normal, observándose lo que son infiltrados linfocitarios en más de un 80% de estos pacientes. Y 30% de estos tenía síntomas persistentes como tos, dificultad para respirar y fatiga. Siguiente. En cuanto a las manifestaciones tromboembólicas, más que todo hablamos de lo que es la coagulación intravascular diseminada o el CID, cuyas complicaciones más que todo van a ser las trombóticas, el tromboembolismo venoso, donde que se va a observar lo que es la coagulopatía es multifactorial, va a haber alteración del tiempo de coagulación y la cifra de plaquetas, así como el aumento del dímero D, que va al final produce lo que es la activación del mecanismo de coagulación y fibrinólisis, produciendo el consumo de plaquetas, factor de coagulación, aumento de fibrinólisis y microtrombosis generalizada asociada a lo que es un fallo multiorgánico y elevada mortalidad. En el cuadro inferior podemos observar la comparación del que vendría a ser las enfermedades tromboembólicas que más se presentan en el síndrome post-COVID, más que todo lo que vendría a ser la coagulación intravascular diseminada, el tromboembolismo pulmonar, comparándose, ¿no?, con lo que vendría a ser los SARS y los MERS. Siguiente. En cuanto a las secuelas o daño a múltiples órganos, se observó que el síntoma pulmonar más frecuente en estos pacientes post-COVID es la disnea, con una frecuencia del 30-72% a los 3 meses de la evaluación de estos, mientras que la reducción de la capacidad de la disfunción es una afectación fisiológica más común. En el 50% de 349 supervivientes de COVID-19 de una serie china que tenía un patrón, se observó lo que es un patrón radiológico anormal, con opacidades de vidrio esmerilado en la tomografía de tórax, a los 6 meses. De esto se desconoce lo que vendría a ser qué causas provocaron la embolia pulmonar en estos pacientes, ya que no se hizo el angiograma secular en estos pacientes. También se ha observado lo que es las bronquiectasias y cambios fibróticos pulmonares en el 25 y el 65% de los pacientes ingresados por COVID-19 de leve a moderado, y esto más que todo a los 3 meses del alta de recuperados de la infección. De 384 pacientes que fueron estudiados en el Reino Unido, más que todo a los 2 meses de contraer el COVID-19, se observó más que todo que el 53% de estos pacientes se quejaba de lo que es dificultad respiratoria, el 34% seguía teniendo tos y alrededor del 70% seguía quejándose de fatiga. De estos, el 27% de estos pacientes mostró mejoría en la radiografía de tórax al seguimiento de estos, y se detectaron lo que son anomalías en las pruebas de espirometría en el 9,3% de los pacientes de estos pacientes, y persistió lo que es la radiografía de tórax anormal en un 18,9%. Esto, más que todo, podría estar relacionado con lo que vendría a ser lo que es la fibrosis pulmonar que se da en este síndrome y la invasión de mastocitos y el desarrollo de la tormenta de citocinas que estimulan los fibroblastos y conducen al desarrollo de la fibrosis pulmonar. El dolor torácico se observó en un 20% de los supervivientes del síndrome supervivientes del COVID-19 a los 60 días del seguimiento, y también se observó lo que son palpitaciones, dolor torácico en el 9 y 5% de los casos respectivamente a los 6 meses del seguimiento de estos. Siguiente.
En cuanto a las alteraciones de la resonancia cardíaca, en un estudio que se hizo alrededor de 100 pacientes, a los 71 días del alta fue que 78% presentaron alteraciones en esta lesión cardíaca y además un 60% presentaron hallazgos sugestivos de inflamación del miocardio. La incidencia de complicaciones tromboembólicas y trombosis a los 30 días del alta fue de un 2,5% y incluyen lo que son alteraciones como embolia pulmonar, trombo intracardíaco e incluso el ictus isquémico. Se ha observado que también había micro y macrotrombosis pulmonar en 20 al 30% de los pacientes con COVID-19. La afectación de un solo órgano, múltiples órganos, de un solo órgano se observó de un 70% y múltiples órganos de un 29% a los 4 meses de la infección o de recuperado de la infección, observándose que el hígado se vio afectado en un 28%, el corazón en un 26%, los pulmones en un 11% y los riñones en un 4%. Siguiente. En cuanto a la afectación multiorgánica grave, se asocia más que todo con un riesgo de mortalidad y un nuevo ingreso hospitalario de un 7 a un 3,5%. Las frecuencias de las complicaciones respiratorias y cardiovasculares y de diabetes aumentó significativamente en estos pacientes durante el seguimiento que se le hizo después de la recuperación del COVID. En cuanto a las manifestaciones sistémicas o en otros sistemas, se ha podido evidenciar que a nivel endocrino se apreció más lo que son tiroiditis aguda, disfunción tiroidea, diabetes de inicio reciente. A nivel renal se observó lo que es la reducción en el filtrado glomerular. A nivel gastrointestinal se observó síntomas como diarrea, dispepsia, dolor abdominal, náuseas, disfagia, afectación de la microbiota intestinal. A nivel dermatológico, se presentó lo que es alopecias, lesiones cutáneas sacrales. En el aparato locomotor se presentó más que todo son dolores óseos y osteoarticulares, así como mialgias y espasmos musculares. Siguiente. En cuanto a los síntomas neurológicos y cognitivos persistentes, un reciente estudio publicado por Lancet Physiatric en el 2021 se cuantificó lo que es la incidencia de las complicaciones neurológicas y psiquiátricas a los 6 meses siguientes después de la infección. En este grupo vamos a ver que se evidenció que después grupo con COVID-19 fue el del 36,6%. Destacaban lo que son la ansiedad, la depresión, el insomnio, el ictus isquémico, la psicosis, la demencia, la hemorragia cerebral y el parkinsonismo. Siendo la ansiedad el que presenta mayor incidencia y el parkinsonismo con menor incidencia. 2,6% de los pacientes mayores de 65 años y aún 4,7% de los pacientes presentaron lo que son encefalopatía y se les diagnosticó con demencia en los primeros 6 meses tras padecer el COVID. Y la incidencia de las complicaciones cognitivas y psiquiátricas también está aumentada en los pacientes que no precisaron ingreso hospitalario, ya que no se tenía datos de estos más que todo. También se evidenció lo que es el abuso de drogas, los trastornos del sueño, así como el insomnio, también fueron más frecuentes en el grupo de supervivientes del COVID. Los síntomas con fatiga crónica, cefalea, problemas de memoria, de atención y de las funciones ejecutivas son relativamente comunes en estos pacientes post-COVID, como ya se está manifestando en toda la exposición. Siguiente. En cuanto al manejo, el manejo más que todo se debe iniciar realizando bien una historia clínica y un examen físico completo. En la historia clínica se puede preguntar, ¿no?, por los antecedentes, si es que el paciente ha sufrido el síndrome COVID, por COVID-19, y el examen físico evidenciar, ¿no?, los signos y síntomas que hemos estado manifestando. También destacar los síntomas predominantes de estos. Vamos a evaluar de acuerdo a la presentación que tiene el paciente. Si estamos hablando de una evaluación neurológica y psiquiátrica, más que todo va a ser referir a instancias apropiadas, a centros a niveles más especializados en estos. Si presenta tos o el síndrome
dificultad respiratoria, más que todo hacer radiografía de tórax, perdón, una prueba de función pulmonar. Si tiene síndrome de dificultad respiratoria, así como dolor de pecho, y se le debe realizar a estos pacientes lo que es el EKG y proceder, ¿no? Si es factible a lo que es un ecocardiograma y evaluar si esto está normal o hay alguna disfunción del ventrículo izquierdo. Si esto se presenta, sería oportuno pedir lo que son las BNPs y lo que es la troponina 1 y considera lo que es la resonancia magnética cardíaca. Si presenta otros síntomas, se le debe hacer las pruebas apropiadas de acuerdo a los síntomas que va a presentar. Siguiente. Eso es todo, ya terminamos. Gracias. Sí, Pau. Un momentito, Pau. Espérame un minutito, voy a consultarlo con mis compañeros.